Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial para todos los que siguen Cabildeo. Estamos presenciando hechos que jamás se nos hubiese siquiera ocurrido. Un diputado del MAS desnudándose en un aeropuerto como el de Cochabamba, casi se saca los calzoncillos también, revolcándose en el suelo, más bien que aparecieron unos policías e impidieron que pudiéramos ver las partes íntimas del diputado que se llama Domingo Soto Farfán. Se lo llevaron así, además el hombre despotricaba contra todo el mundo. Este hecho parece que es un símbolo de los tiempos de decadencia del régimen de Evo Morales. Aquellos que se sienten todopoderosos, empezando del presidente Evo Morales hasta el último de sus funcionarios, que creen que el poder lo permite todo. Y entonces creen que desnudarse pues es un derecho humano, ¿verdad? Como quedarse en el poder también otro derecho humano. Hemos visto asambleístas del MAS violando a personas, empleados de limpieza en la Asamblea Departamental de Chuquisaca, todos con la garantía de la impunidad, porque ninguno de estos actos realmente oprobiosos ha sido sancionado. Hemos visto violaciones grabadas, ahora vemos diputados desnudándose, y como esas hemos visto muchas acusaciones de secretarias, esposas, amantes, que han sido golpeadas sin piedad por importantes dirigentes políticos, siempre tolerados, siempre con la venia del régimen, porque no los expulsan del partido de gobierno. Hemos visto violadores que eran diputados y que los han separado pero no expulsado del partido de gobierno, y que mientras llegó la sentencia ejecutoriada han recibido sus dietas parlamentarias con el aporte, por supuesto, de los impuestos de la ciudadanía. Esto ha venido acumulándose, de ser hechos aislados a ser una práctica cotidiana que de pronto ya no nos llama la atención. El 17, el año pasado, que no es hace mucho tiempo, hace unos mesecitos atrás, ha habido una ola de detenciones de personeros muy importantes del régimen vinculados al narcotráfico. Se ha destapado que en el país vivían capos del narcotráfico con cédulas de identidad de Bolivia, que la policía boliviana no sabía que eran capos del narcotráfico ni que eran extranjeros. Obviamente hay un encubrimiento, un servicio de justicia al servicio del narcotráfico, porque los narcos más tardan en entrar que en salir. En cambio, si un político entra acusado de cualquier canallada, no saldrá, y le buscarán 1000 pretextos para que no recupere, no le digo la absolución, su condición de inocente, sino para que pueda ser detenido en su domicilio. Hay una larga lista de ellos. Bueno, a propósito de narcos, ¿no? Recordarles que el último fue un alcalde de San Joaquín. San Joaquín es una localidad veniana que está castigada por el narcotráfico, pero los narcos se han asentado porque narcos son las autoridades de San Joaquín, y este era un alcalde de San Joaquín, Winston Rodríguez, que no lo agarran con unos gramitos en su bolsillo, lo agarran con 250 kilos en su hacienda, y como él, muchísimos otros. Parece que el Beni, cuya gobernación
está a cargo de un masista que en realidad no ganó las elecciones, sino que hizo un golpe porque anularon todas las candidaturas de oposición y entonces con pocos votos todos los masistas ganaron los cargos electivos en ese departamento. Ese departamento precisamente que está azotado por el narcotráfico. Sale la coca del Chapare, parece que en condición de pasta base, y va a ser refinada en las haciendas del Beni, donde también las pistas clandestinas que están en estas haciendas permiten que las avionetas vayan y vengan al Perú, recojan y lleven droga y de ahí hacia el Brasil y de ahí hacia la Argentina, más hacia el Brasil por la proximidad geográfica. Bueno, en el Brasil han caído algunos personajes muy importantes. Uno de ellos muy importante fue Fabio Andrade Lima Lobo con 420 kilos de cocaína. Este muchacho, bueno, no tan muchacho, Fabio Andrade Lima Lobo, tiene un historial familiar impresionante en materia de narcotráfico. La madre ha sido candidata a la subgobernación de la provincia Mamoré en el Beni, una de las provincias donde el narcotráfico campea y si campea quiere decir que es una actividad que se ve en todas las esquinas. Esta mujer, Carmen Lima Lobo, madre del que cayó en el Brasil, era esposa porque se casó con uno de los narcos más importantes colombianos que se asentó en nuestro país, Célimo Andrade. Célimo Andrade ha sido un ícono del narcotráfico. En 1992 cayó preso y junto a él una red de narcos colombianos. Célimo Andrade fue detenido y sentenciado a 20 años de prisión y liberado en este gobierno. Los otros narcos que estaban en Chonchocoro, pues todos terminaron saliendo también, pero hubo un operativo de los narcos que querían tomar Chonchocoro para liberarlos. Bueno, ese operativo fue desbaratado por el gobierno de entonces, pero Célimo Andrade para entonces era el narco de mayor peso que había caído en el país. Bueno, la mujer resulta que en este gobierno se vincula al MAS. Es que tienen que vincularse al MAS, no se van a vincular a un partido de oposición, tienen que vincularse al partido oficialista para obtener lo que necesitan, la protección, la garantía de que su negocio no va a ser tocado. Y el hijo de ambos, Fabio Andrade Lima Lobo, había caído preso el 2012, ya había caído preso el 2012. Cayó preso cuando la avioneta en la que él estaba piloteando llevaba droga, armamento, llevaba de todo. Bueno, 2 meses después, una juez lo libera y la juez dice, bueno, es una persona que tiene domicilio fijo, tiene trabajo, no hay razón por la que esté preso, cuando lo habían agarrado con las manos en la... Es muy raro que en materia de narcotráfico, pues alguien sea absuelto. Pues fue absuelto. Este es un caso en el que fue absuelto. No solo la jueza le dio medidas sustitutivas, sino que el 17, 3 jueces lo absolvieron, lo que es, como le digo, insólito en materia de narcotráfico. Todo estaba silenciado, nadie sabía nada de esto, hasta que nuevamente este hombre cae con droga en Brasil y cae con media tonelada de droga en el Brasil. Entonces se acuerdan que los jueces habían operado mal y entonces el Ministerio de Gobierno dice que va a procesar a los jueces, Ervin Osinaga, René Quesada,
eran 3 jueces en total, el tercero Roberto Arias, que lo habían absuelto. Es que uno no puede creer, ¿no? Una juez le da 2 meses después de ser detenido medidas sustitutivas y luego el 17 3 jueces lo absuelven. Es obvio, es el narcotráfico. El narcotráfico en Bolivia no necesita matar jueces como en otro país, los compra, rápidamente los compra. Bueno, está preso en el Brasil. Como le digo, el padre, que fue sentenciado a 20 años de prisión, obtuvo la libertad el 2007 bajo este régimen, y luego la mujer fue candidata del MAS. Bueno, esto me parece que es una perla que refleja muchos otros casos de narcotraficantes vinculados al MAS o el MAS vinculado al narcotráfico, parece más fácil, ¿no? Eh, Pablo Ramos, que cayó en noviembre del año pasado, el que era dueño del equipo de fútbol de Santa Cruz, recuerda usted, el Real América. Pablo Ramos cayó en noviembre y en diciembre estaba libre. Pablo Ramos con vínculos de amistad comprobados con el ministro de Gobierno. Y solo eso explica su rápido paso por Chonchocoro. El padre de un ministro de Gobierno, Jorge Pérez, ¿se acuerda? Bueno, el padre solicitado por narcotráfico en la Argentina, y así la larga lista. Después de Célimo Andrade, me parece que otro de los capos que ha pasado por nuestro país y que fue detenido en el Brasil es José González Valenzuela, nada más ni nada menos que hermano de uno de los capos del cartel de Jalisco Nueva Generación. Le estoy hablando de gente muy poderosa en el negocio del narcotráfico. Esto estamos hablando de México, estamos hablando de un cartel que tiene decenas, tal vez centenas de personas muertas, asesinadas, en fin, el tipo vivía de lo más feliz de la vida en Santa Cruz, había obtenido papeles bolivianos, nadie le preguntó, nadie lo asedió, en fin. Eh, eh, es decir, hay una tolerancia del régimen con el narcotráfico porque no se sabe si el narcotráfico está dentro del régimen, etcétera, etcétera. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que 3 capos han sido detenidos y liberados, empezando de Célimo Andrade, luego su hijo, su mujer candidata, el capo del cartel de Jalisco Nueva Generación, que cayó en el Brasil, porque en Bolivia no iba a caer nunca. ¿Qué hacía en Bolivia? Obviamente, acopiar droga y mandarla a México vía Brasil, está claro. Y otro de los capos, esta es una historia un poquito más antigua, del 2010, se llama Maximiliano Dorado Muñoz. Este era un capo del narcotráfico del Brasil, vivía de lo más cómodo y feliz en Santa Cruz, ahora está preso en Paraná, en el Brasil. Bolivia lo entregó después del escándalo que armó la revista Bella, que dijo que Juan Ramón Quintana y Jessica Jordan, que es de el Beni, postulaba a la gobernación del Beni, se habían entrevistado en noviembre del 2010 con este capo del narcotráfico que vivía sin ser perseguido, que vivía de lo más placenteramente en Santa Cruz, Maximiliano Dorado. Bella dijo eso, el gobierno dijo que iba a procesar a Bella, nunca lo hizo. Lo concreto es que acá en nuestro país, este capo del narcotráfico no tenía cargos, no era perseguido, no era investigado, y cuando salió el escándalo lo detuvieron y lo entregaron en frontera a las autoridades del Brasil, donde tenía una celda esperándolo, está en Paraná. Bueno, 3 altos capos, y el ministro de Gobierno dice que en nuestro país no funcionan carteles extranjeros, pero carteles locales, de eso no hay duda. La cantidad de militantes del MAS vinculados al narcotráfico ya es horroroso. Este otro
dirigente del MAS, de las juventudes del MAS, que cae también en el Brasil con 100 kilos de cocaína, Romer Gutiérrez, la cantidad de fotografías expuestas en las redes, Romer Gutiérrez se codeaba desde el presidente Evo Morales para abajo, con toda la cúpula gobernante, porque él dirigía pues la organización juvenil del MAS, de la que también fue una importante y destacadísima integrante, doña Gabriela Zapata. Bueno, estos vínculos con el narcotráfico, el hecho de que el presidente Evo Morales sea reiteradamente ratificado como el líder de las federaciones de productores de coca, que el presidente Evo Morales hubiera ampliado la cantidad de hectáreas para producir hojas de coca en el Chapare y en todo el país, sabiendo que ese excedente va directamente con el narcotráfico. En fin, esta actividad crea una moral, crea una lógica de vida que se expande en todas las redes sociales, no las redes sociales del Internet, pero las que vinculan a nuestra sociedad por las arterias sociales, las venas sociales de nuestra sociedad. Eh, la cantidad de prestes, borracheras, no hay sector social que de pronto tenga un pequeño apogeo político que no derroche ese apogeo en fiestas de una dimensión que uno no le entra a la cabeza, fiestas del gran poder que traen cantantes mexicanos que cuya actuación cuesta una fortuna, y que hay ese placer que es parte de la lógica del narcotráfico, de exponer la riqueza. No es una actividad delincuencial que uno obtiene dinero y la guarda para que los vecinos no se enteren. No, es al revés. ¿No? Todos los vinculados al narcotráfico hacen gala, ¿no?, de ese dinero mal habido, hacen gala a través de la exposición de ese dinero con autos lujosos, casas ridículamente arregladas, con mucho dorado, con mucho color, borracheras, la forma en que se visten. Hay una moral también. Las mises son parte de la lógica. Estas mujeres preciosísimas que se vinculan para sonsacar dinero, obviamente, a los capos del narcotráfico. Tienen familia pero relegada. El Chapo Guzmán, ¿no?, con las mises de aquí, las mises de allí, las actrices, en fin, no son hombres de familia, definitivamente. Bueno, esta moral que cuando se trata de un régimen político es una advertencia de la caída del régimen, es la decadencia después de algún grado de grandeza, ¿no?, al igual que los imperios, los grandes imperios. Lo único que vemos es avisorar las ruinas de este periodo que tuvo Evo Morales, tal vez de un apogeo, y vamos definitivamente al final de sus días. Se avisora la decadencia y estamos viviendo en eso, en el apogeo de la decadencia. Ya no es el apogeo económico, es el apogeo de la decadencia. Y creo que además del narcotráfico, además de las violaciones, además de las golpizas a las mujeres, de diputados que se desnudan completamente borrachos, autoridades que creen que además de la autoridad política rodeada de impunidad, consideran que las mujeres son parte de el inmobiliario que pueden utilizar en las alcaldías o las gobernaciones. En fin, es esa moral decadente que ha empezado a ser la moral dominante, lamentablemente. Bueno, creo que el tema de la medalla del gobernador, la medallita que se perdió junto con la banda presidencial, eh,
es un ejemplo de lo que está pasando en el país. Y quiero leerles eh, el parte policial, ¿no? La declaración que el teniente Roberto Juan de Dios, se llama Juan de Dios Ortiz Blanco. Pobre los padres de este chico, ¿no? Porque es un teniente, un hombre joven que quería hacerse miembro de las gloriosas Fuerzas Armadas de Bolivia, que ya de gloriosas tampoco tienen mucho, también están cruzadas por la decadencia. Hay esta acusación ni negada, ni negada por el gobierno, ni probada por las autoridades judiciales, que las Fuerzas Armadas han sido involucradas, la Fuerza Aérea en particular, en actividades del narcotráfico, estos vuelos de la cocaína denunciados por varias personas, pero plasmada en un libro de un periodista brasilero. Bueno, este chico es miembro de esas Fuerzas Armadas. Y dice, es un reporte de la policía, todo llama la atención de este reporte. Ocurrió el 8 de agosto, 5:30 de la mañana, es decir, ayer, 5:30 de la mañana, le toman su declaración. Breve detalle del hecho, póngale atención. El declarante es Roberto Juan de Dios Ortiz Blanco. Dice, en fecha 5 de agosto del 18, a horas 21:30 aproximadamente, se hizo presente en las oficinas de la División de Propiedades de la FED del Alto el señor Roberto Juan de Dios Ortiz Blanco, sentando denuncia por un hecho de robo agravado de la medalla presidencial a las 9:30 de la noche. Denuncia un hecho de robo agravado, medalla de presidencial. A las 4 de la mañana del día 8 de agosto, presta su declaración. Esto es bueno. 4 de la mañana. Él denunció el hecho a las 9:30. Usted verá que un poquito antes llamó a la policía, pero está en la felca a las 9:30 y le toman su declaración a las 4 de la mañana. Y los choros, los que se llevaron la medalla, pues bien, gracias, ¿verdad? Porque fíjese el tiempo en el que se hace la denuncia y en el que le toman la declaración. Así funciona la policía. Es como una maquinaria burocrática lentísima, lentísima, cuyo objetivo no es agarrar a los ladrones, obviamente. Dice, a las 4 de la mañana presta su declaración informativa el señor Roberto Juan de Dios Ortiz Blanco, donde refiere, atención, esta es la historia verdadera. Dice, me encontraba, espéreme un ratito, como estoy leyendo esto del internet, se me salió de la pantalla. Me encontraba en casa de mis papás, en la avenida de El Poeta, dice. Salí al peluquero a las 5 de la tarde, me cortaron el cabello hasta las 6:45, volví a casa de mis papás, dice, me duché y me preparó algo para comer, dice, ¿no? O sea que los papás, la mamá, que se lo debe adorar, le preparó una comida, dice, estaba alistando para el efecto la medalla, la banda y el bastón de mando. O sea, tiene 3 objetos que son parte de las joyas de la República. Lo tenía en su casa, la medalla, la banda presidencial y el bastón de mando. Del bastón de mando no se habló mucho. O sea, el chico no sé quién se la dio, cómo se la dieron a este teniente, ¿no? Lo cierto es que lo tenía en su casa y lo dejó en su casa. Podían haberle robado de su casa también. Es de una irresponsabilidad única, no de este chico es solo parte de la cadena de irresponsabilidad, de su jefe, depende, no sé si de la Cancillería o del Ministerio de la Presidencia, pero es obvio que los de arriba son los verdaderos responsables, que le entreguen semejantes valores a un teniente, a él solito,
y él solito se lo lleve a su casa y lo deje en su casa. Él se va al peluquero, ¿no? Vuelve a su casa, alista la maleta y dice, salí a las 18 horas, me dirigí al aeropuerto, donde llegué a las 18:40, razón por la que perdí mi vuelo. O sea, la irresponsabilidad particular de este teniente empieza ahí. Tenía que transportar los tesoros de la República y resulta que llega tarde al vuelo, porque se quedó comiendo en la casa, se fue al peluquero, no se dio una ducha, su mamá le preparó una comida, no tenía ningún apuro. Y llega y el vuelo ya había partido. Dice, y entonces hago el cambio, reprogramé para las 21 horas en Boa. Realicé el check, es decir, el pase a bordo, y entregué mi maleta con el bastón de mando. ¿Usted puede creer que puso el bastón de mando, ¿no? Que es el símbolo de la gestión presidencial, en su maleta y lo embarcó en Boa? Es que uno no puede creer. Y lo dejó ahí, lo dejó, bueno, usted sabe que las maletas se pierden y con mucha frecuencia en los aeropuertos y las líneas aéreas le devuelven a usted 100 bolivianos. Él no declaró que estaba llevando, no la recomendó, nada, el bastón de mando en su maleta y la despachó en Boa. Bueno, pero como había cambiado el vuelo para las 21 y eran las 6 de la tarde, tenía 3 horas, ¿no? Entonces dice, realicé mi check-in, entregué mi maleta con el bastón de mando, retomé a mi vehículo, me quedé allí un rato hasta cerca de las 19:50, o sea, a las 8 de la noche. Y es cerca de las 8 de la noche. Su avión partía a las 9 y él está todavía a las 8 en su carro. Y entonces a las 8, en vez de irse al aeropuerto, dice, me dirigí a la avenida Carrasco, donde estacioné en la intersección de la calle 8 y la zona 12 de octubre. Me bajé del vehículo, no sin antes tapar mi mochila color negra la mochila es color negra con franjas verdes en los lados y la tapó, dice, cerré el carro y la tapé con una colcha. Ese fue el único acto de responsabilidad. Ya son las 8 de la noche, su vuelo parte a las 9, ya había perdido un avión y él se baja en la calle de los prostíbulos de la ciudad del Alto, para luego, dice, dirigirme a los locales de la avenida 12 de octubre, paréntesis, prostíbulos. Ingresé a varios de esos locales y dice, haciendo pieza con damas de compañía en 2 oportunidades. No voy a usar términos grotescos, el fino hizo el amor en 2 oportunidades, ¿no? En locales distintos. Entra a un local, se entra a un cuarto con una chica, termina sus afanes sexuales, va a otro local, contrata a otra chica, en fin, en diferentes locales, dice, 2 veces, para luego retomar a donde había dejado mi motorizado. ¿Ah? O sea, podríamos decir que bastante rápido el hombre, ¿no? Cuando llegué, dice, a mi vehículo, abrí con el botón electrónico, ingresé a mi auto, vi que la guantera estaba abierta y que mi mochila había sido sustraída, conteniendo en su interior los símbolos patrios. Inmediatamente llamé al 110. Mire esto, mire el modus operandi de la policía. El hombre se desespera, es obvio que ya perdió el avión a esas alturas, ya era las 9:30 de la noche, ya había perdido el avión, ya el bastón presidencial ya había ido en su maleta, nadie sabe quién recogió esa maleta y se ha recuperado el bastón presidencial. Esa parte de la historia todavía no la sabemos, pero él llama al 110. Yo me imagino la charla, aló, policía, me han robado mi mochila,
es urgente que venga a las 12 de octubre. ¿Y qué le dice el policía al otro lado? Le dice que se apersone a la FELC. No es que la policía sale corriendo a buscar los ladrones. No, el policía está con frío, bien envuelto en frazadas, y entonces le dice que vaya a hacer la denuncia personalmente a la FELC, a realizar la denuncia correspondiente. Ante lo referido, dice el parte, y conforme a las primeras actuaciones diligenciales, existiendo suficientes elementos, dice, para presumir que el hecho se acusa de tipo penal por incumplimiento de deberes, el ciudadano Roberto de la Cruz Blanco, ahora 5 de la mañana, es aprehendido y puesto en conocimiento de la autoridad del Ministerio Público. Es decir, él llegó, vuelvo al principio, a las 9:30, entró, me imagino, transpirando a la FELC, ¿no? Diciendo, me han robado la mochila, ahí estaba la banda presidencial y esta presea la medalla presidencial. Ahí lo tienen sentado, en la FELC, le toman la declaración a las 4 de la mañana. ¿Mm? O sea, la policía no sabe nada, lo tiene sentado como a cualquier ciudadano. Me han robado la mochila, me han robado la medallita, me han robado la banda, sentado ahí. A las 4 de la mañana viene alguien que le toma la declaración y a las 5 lo detienen. Es impresionante. A las 5 de la mañana la policía sale para hacer un operativo a los prostíbulos de la 12 y entra a los operativos, a los prostíbulos buscando la medallita y cuando ya amanece y hay periodistas circulando, la dirigente de las trabajadoras del sexo hace una declaración de protesta porque cómo es posible que las hubieran denigrado de esa forma y las hubieran acusado de ser ladronas. Ellas serán prostitutas, pero no son ladronas, que los ladrones son los que asaltaron el vehículo. Bueno, horas más tarde, el ministro Carlos Romero presenta a un ciudadano peruano al que lo acusa del robo. El ciudadano peruano pues se lo ve ni asustado ni nada, con cara neutra ahí, como alguien que hubiera recibido plata para que le digan, para que lo presenten, porque no alegan inocencia, no dice nada, ¿no? Hay imágenes de una cámara de seguridad que muestra que son 4 hombres, se los ve de lejos, no se ven los rostros, que son los que abren el vehículo y efectivamente se muestra la mochila. Después la mochila iniciado el escándalo nacional, que era una mezcla de sorpresa, de indignación y también de risa, porque nunca he visto tantos memes con tanta creatividad riéndose de las autoridades de gobierno. Pues los ladrones devolvieron la mochila, ya hemos recuperado, ¿no?, estas preseas que son el símbolo de la república, de la libertad, etcétera, etcétera, la medalla de Bolívar, la banda presidencial, y nadie sabe dónde está, ¿no?, el bastón de mando que estaba en la maleta de este ciudadano, que ahora está detenido y seguramente lo darán de baja. Pero por Dios, ese es el país, es una vergüenza, lo que tenemos es vergüenza ajena. Y para rematar, señoras y señores, el presidente Evo Morales inicia un discurso diciendo, bueno, después del Día de las Fuerzas Armadas, pues muchos estamos con Chucky. Y luego de ver bailar a unas cholitas, ¿no?, en esta festividad, dice, solo falta, ¿no?, este dicho terrible, ¿no?, dice, solo falta que acá, refiriéndose al gobernador Canelas, ¿no?, el gobernador de Cochabamba, dice, bueno, aquí solo falta Sascholita. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es decir, ese es el presidente que es la coronación de todos los hechos que a grandes rasgos se los he descrito en esta noche, en esta nota.
Me despido de ustedes, un abrazo, con otro despacho. Estaré mañana aquí en Cabildeo, 10 de la mañana, hora de Bolivia. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.